Te quiero compartir cómo fue que me convertí en psiquiatra. Spoiler alert, ¿qué te puedo decir? Te lo puedo resumir en 2 renglones. Es una etapa donde aprendí mucho, que estoy muy agradecido, pero no me gustaría volver a vivirla, al menos del mismo modo. Y ahorita te explico por qué. Yo soy Jorge Luzaga, psiquiatra enlace. Y a ver, este video tiene muchas funciones. Una es explicarte cuál es el proceso de formación que tiene un psiquiatra en México, qué se requiere para poder ser psiquiatra y ejercer esta especialidad de la medicina en el país. Pero también te quiero comentar algo con lo que muy probablemente te vas a identificar, tanto si eres profesional de la salud como si no lo eres, y tiene que ver como con los riesgos que implican estar en contacto con ciertos factores en el aspecto laboral. Primero, pues en México un programa de medicina dura entre 6 y 7 años, tanto en escuelas públicas como en privadas. Yo estudié en una universidad pública que prácticamente los primeros años, sobre todo los primeros 5 años en mi caso, que fue un programa de 7 años, es como muy teórico, aunque haces visitas a hospitales, la mayor parte del tiempo nos encontramos en la facultad y los primeros semestres, años incluso son materias básicas, ¿no? Vemos anatomía, vemos fisiología, vemos bioquímica, como que vemos cómo funciona el cuerpo en condiciones normales y sanas, ¿no? Estamos en aquel momento todavía había anfiteatro, ¿no? Con personas reales donde hacíamos prácticas, ver la anatomía, disecar, suturar. Y luego ya viene una etapa donde empezamos a conocer al ser humano en condiciones patológicas. Ya vemos reumatología, cardiología, pediatría, neurología, psiquiatría, por supuesto. Y vemos como un poquito de todo, porque finalmente nos están formando para ser médicos generales, ¿no? Yo llevé un buen programa de psiquiatría, pero un programa muy corto que evidentemente pues no se compara con lo que uno aprende ya en los 4 años de la especialidad. Como médico uno está expuesto a un montón de estímulos que hacen que uno tenga que desplegar nuestros mecanismos de afrontamiento. Yo admiro mucho a los compañeros que mantuvieron hábitos saludables durante toda esta etapa de formación, estos 7 años, ¿no? Mantuvieron ejercicio, se dormían a sus horas, llevaban buena alimentación, pero yo creo que la realidad de muchos médicos es que sacrificamos mucho nuestras conductas saludables, ¿no? De sueño, de alimentación, y no solo médicos, sino de muchos otros especialistas o profesionales fuera de la salud u oficios. Estamos expuestos a demandas muy difíciles en nuestro ambiente que hace que cortemos a veces por lo que menos deberíamos cortar, que sería el autocuidado, el sueño. Y en el área de la medicina, y muy probablemente si eres del área de la salud vas a entenderlo, ¿no? Están esas como demandas que la sociedad te pone, ¿no? De cómo tienes que ser, pero también están las demandas autoimpuestas que nos llevan a veces a formas insanas de relacionarnos con el trabajo, ¿no? Desde la autoexigencia, desde el tengo que paradójicamente uno a veces no lo aprende hasta después. Cuando estiramos mucho la liga del tengo que, debo de, empezamos a experimentar ya problemas. Al principio te motiva, ¿no? Tengo que ser el mejor, tengo que aprender, tengo que ser el número 1. Pero si estiramos demasiado la liga de ese proceso cognitivo, también podemos experimentar mucha frustración y mucha ansiedad y llegar al lado contrario, ¿no? Más adelante viene el internado, que yo te diría que es la etapa en donde me hice médico, y creo que muchos nos hacemos médicos en el internado porque estamos todo el tiempo en el hospital, ¿no? Y es una etapa, yo creo que es la que más refleja lo que resume toda mi carrera. Es una etapa muy bonita, aprendí bastante, pero en definitiva no quiero volver a vivirla porque es una etapa también muy exigente. Yo recuerdo, creo que el segundo mes yo empecé en urgencias mi rotación del internado. Compartí con un amigo, que en paz descanse, que me decía, yo lloré la primera semana. Yo no lloré, pero ganas no me faltaron porque yo me sentía apaleado por la vida. Empecé mi internado en urgencias. Yo no sabía que me tocaba guardia ese primer día, era un curso introductorio, pero ya nos introdujeron a las guardias, ¿no? Yo no sabía que no iba a regresar a mi casa ese día y me iba a quedar 34 horas en el hospital con privación total de sueño. Primeras participaciones, digamos, fue en un área que se llama traumachoque, donde llegaban los pacientes infartados, en paro. Me acuerdo mi primer paciente que toqué literal fue en traumachoque, un paciente que no pudo librarla, pero
pues dar RCP por primera vez, muchas cosas hice por primera vez ese día. Obviamente generaron al otro día una sensación de profunda tristeza y de una pérdida importante de la autoconfianza, ¿no? Que muchos profesionales de la salud llegamos a tener, más cuando las cosas no va bien, aun cuando lo hagamos bien, ¿no? Probablemente si tú eres médico interno de pregrado, ahorita te estarás identificando mucho con lo que te estoy explicando, ¿no? Una etapa en donde uno aprende a ser médico en muchos sentidos porque empieza a hablar con pacientes por primera vez, empieza a prescribir bajo la supervisión de los médicos adscritos por primera vez, empieza uno a hacer procedimientos por primera vez, incluso básicos, una gasometría, el usar una sonda, no Foley, Nelaton, el hacer suturas de pronto, aunque ya las habíamos hecho antes, pero ya ahí con pacientes lesionados, o cerrar tejido superficial en una cirugía. Es donde por primera vez recibimos bebés cuando hacemos el rol de ginecólogo, digamos, en las salas de parto, o cuando hacemos el rol del pediatra, igual en la sala de parto, pues nos toca dar reanimación neonatal, hacer los primeros pasos y nos toca estar en los distintos polos, ¿no? Cuando nace una vida, o cuando una vida se pierde, o cuando tienes que dar malas noticias. Eso lo hice por primera vez en el internado y fue una etapa creo que de mucho sufrimiento biológico, ¿no? Por la privación de sueño, por la ausencia de ejercicio, que generó un efecto obviamente muy negativo en mi salud mental, ¿no? Luego viene otra etapa que creo que es menos oscura para muchos, que es el servicio social. Algunos optan por hacerlo en un área académica, sobre todo aquellos que tienen altos promedios, se quedan en la facultad o se quedan en investigación, y la mayor parte pues lo hacemos en zonas rurales, ¿no? A mí me tocó estar en un servicio social en una comunidad pequeña, tenía como unos, no sé si 5 o 7 mil habitantes, y es una etapa muy buena, al menos para mí fue muy buena, ¿no? Porque pues ahí te empoderas, ¿no? Como médico, eras el único médico de la comunidad, con tus enfermeras que sin ellas no había podido sobrevivir, y ves de todo, ves urgencias, ves control prenatal, control del niño sano, ves problemas metabólicos, pacientes que están en control epidemiológico, ¿no? Por tuberculosis, por Chagas, por ejemplo. Y una etapa también compleja porque muchos por primera vez tenemos que salir de casa, ¿no? Empezamos a vivir en una comunidad alejada de tu casa, más allá de las comodidades como la lejanía de la familia, lejanía de lo que conoces. Y eso también genera como mucho temor porque pues sabes que tú eres el que tiene que resolver, y aunque tienes el respaldo a lo mejor de tus jefes, pues quien está ahí dando la cara con el paciente y la comunidad eres tú finalmente, ¿no? Creo que exige muchas habilidades que no siempre tenemos y que a veces requerimos cierta mentoría para poder desarrollarlas, ¿no? Que no solamente son habilidades cognitivas de poder aprender y tener un razonamiento médico, sino también es las habilidades sociales, por ejemplo, es poder manejar el estrés, poder manejar el cansancio, la procrastinación, poder mantener hábitos, poder llevar tu vida pues más allá de la medicina, ¿no? Que no dejamos de ser hermanos, hijos, primos, novios, novias, lo que sea, y algunos incluso padres. Acabando el servicio social, pues inicia otra etapa, y es la etapa de desempleado. Aquí hay uno de 3 caminos. Hay aquellos que tienen oportunidad de iniciar la residencia inmediatamente, hacen el examen nacional de aspirantes a residencias médicas o ENARM y van directamente, ¿no? El resto nos tocó hacer el examen 1, 2 o 3 veces, o algunos más veces, porque es un examen que pues define la posibilidad si vas a hacer una especialidad o no. Cualquier especialista en México tiene que aprobar el ENARM, y eso ya es muy estresante porque es un tema, yo siempre lo digo incluso a mis pacientes médicos que están en esa etapa, es un tema estadístico. O sea, no todos vamos a poder hacer una especialidad, porque si hay 10 lugares y vamos a aplicar 100, pues 90 no van a quedar, ¿no? Y es algo que es duro, pero también tenemos que aceptar que es un tema estadístico y que no pueden aceptar 100, aplican 100 y aceptan 100, pues no. Y eso ya supone también aprender a tolerar la frustración, tener resiliencia y volver a intentar el otro año, y tener disciplina y tener hábitos de estudio, que yo creo que muchas personas que tienen temas como TDAH, pues ahí truenan, porque finalmente requieren pues tener un aparato cognitivo muy adecuado para poder satisfacer todas esas demandas cognitivas que el sistema académico nos solicita. Y es una etapa en donde también yo me acuerdo mi primer examen o el segundo, no me acuerdo, cómo salían llorando compañeros, ¿no? Y era duro, porque algunos era su tercer examen, su cuarto examen, y verlos llorar pues era sinónimo de que muy probablemente su calificación era lo suficientemente baja como para concluir que no habían quedado. Yo quedé en
mi tercer intento, por fortuna quedé dentro de las sedes que yo consideré como mejores para mí. Y el programa en México de psiquiatría dura 4 años, ¿no? Durante 4 años estamos en hospital, predominantemente un hospital psiquiátrico. Hay distintos tipos de hospitales en México, aquellos que son como de guerra, donde tienen muchísimos pacientes, reciben de todo, reciben pacientes que tienen indicación de internamientos involuntarios, como el mío, por ejemplo. Hay otros que solamente aceptan pacientes por voluntad, y eso ya también nos dice que hay distintos tipos de pacientes que podemos llegar a ver como residentes de psiquiatría, y aquellos que son muy descompensados, muy complejos, y aquellos que cuando menos tienen introspección y están de acuerdo en llevar un tratamiento, ¿no? En mi caso tuve la oportunidad, y que agradezco mucho eso, de estar en un hospital donde recibíamos pacientes muy graves, y yo creo que ahí uno aprende también a ser psiquiatra, porque te topas con casos en donde ves todos los factores de vulnerabilidad lo tiene tu paciente, en donde tienes que agarrarte de algún lado porque hay dificultades familiares, antecedentes hereditarios, sociales, económicos, y aprendes a tratar de sacarlo adelante de cualquier forma, no de cualquier manera. Creo que es una etapa más tranquila, al menos en el caso de mi especialidad. No es lo mismo aquellos que deciden hacer cirugía, que deciden hacer anestesio. Hay menos guardias, sigue habiendo privación de sueño, sigue habiendo estrés, sigue habiendo tesis, sigue habiendo cosas que tenemos que resolver, pero al menos en mi experiencia personal, una etapa fisiológicamente un poco más tranquila que el internado. Pero aquí lo que juega en contra no es tanto lo tranquilo, sino lo crónico, ¿no? Fue un programa de 4 años, que luego le agregué un 5º año de alta especialidad, que si no sentamos bien las bases de cuidar el ciclo de sueño, de hacer ejercicio, de cuidar tu vida personal, entramos en un bucle muy problemático, pues de problemas finalmente, valga la redundancia, que se van acumulando porque una cosa te lleva a la otra, ¿no? Tienes malos estilos de estudio, te desvelas, tú estás cansado el otro día y tienes que ir al hospital, el otro día a una guardia, entonces comes mal, entonces estás más cansado. Es como un ciclo que se alimenta solo, que muchas veces y muchos médicos no encuentran la manera de poder resolverlo, ¿no? Desafortunadamente los médicos tenemos mucho más riesgo de tener autodesuscripciones de la vida, depresión, ansiedad, adicciones, problemas en el sueño, y no tenemos una mayor esperanza de vida que la población general. Y esto también es el motivo por el cual me interesaba compartirte este video, ¿no? En mi caso, digo, si bien no fue tan grave, sí perdí mi autocuidado en muchos sentidos, que recién a 4 años de haber salido estoy recuperando, pero te lo comparto porque si tú estás viendo este video y eres un profesional de la salud que está en formación y está en este proceso, comparto esto porque te invito en verdad a que te cuides. Nadie más lo va a hacer por ti, nadie te va a pagar tus servicios de atención, tus secuelas, y que para que tu paciente le vaya bien es importante que a ti te vaya bien, que puedas dormir adecuadamente, que hagas ejercicio. Yo creo que la medicina es algo que se tiene que disfrutar. Es muy mala señal para mí no querer hacer mi trabajo, porque finalmente mis pacientes necesitan que yo esté bien. Qué triste sería decir, ay, hoy tengo que ver a tal o cual paciente, hoy tengo que pararme a trabajar. Yo creo que esa es una señal de que debemos de replantearnos cómo nos queremos relacionar con nuestro trabajo. Y si tú estás en un trabajo en donde ves personas, eres enfermera o enfermero, psicólogo, trabajador social, maestro, y estás sintiendo que ya no quieres, que te sientes incómodo en tu práctica profesional, hay que replantearnos muchas cosas. No tanto si es tu trabajo adecuado o no, sino si nos estamos relacionando de una manera saludable con el trabajo. Muy probablemente si estás sintiendo eso, estés quizás en un síndrome de burnout, estés en un problema de depresión o ansiedad, y hay que replantearnos realmente cómo nos relacionamos con el trabajo. ¿Qué quiero concluir esto? Independientemente en qué área te encuentres, en qué oficio, en qué trabajo, es importante que cuidemos, uno, las horas que trabajamos. A veces lo podemos controlar o a veces no. Trabajar arriba de 45 horas generalmente se traduce en problemas, más riesgos de síndrome de burnout, más riesgo de depresión, más riesgo de problemas cardíacos,
cerebrovasculares, cardiovasculares, cerebrovasculares y más problemas psiquiátricos. 2. Importante cuidar tu ciclo de sueño-vigilia en la medida de lo posible. Sé que si tienes guardia quizás no lo vas a poder hacer a rajatabla, pero ojalá puedas recuperarte después de una guardia. 3. Cuidar la alimentación siempre que sea posible. No es lo mismo llevar una alimentación parcialmente buena que totalmente inadecuada durante una etapa de estrés. El ejercicio va a ser bien importante, aunque sea poquito, aunque sea ligero, moderado, el que te guste, como puedas, va a ser algo importante que hay que cuidar. Y quizás por último agregaría, hay que cuidar también nuestras relaciones interpersonales. A veces estamos tan absortos en el trabajo que descuidamos familia, amigos, pareja, hijos, qué sé yo, y creo que es donde más también tenemos que cuidarla. Así que espero que te haya sido de utilidad este video. Si es así, compártelo, dale like, suscríbete. La idea obviamente de este canal es poder acercar temas de salud mental de una manera pues tranquila, ligera a la población y que sea de beneficio para muchos más. Nos vemos. Aquí estamos en Psiquiatría para Todos.